Muy buenas noches con todos. Nuevamente un placer el poder estar con ustedes en este canal de comentarios de derecho administrativo y en esta página de YouTube para hacer un nuevo comentario de derecho administrativo. En esta oportunidad he traído a ustedes el análisis de una sentencia que me ha llamado la atención, una jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que está asignada con el número 11-804-2018-00458. Esta resolución hace alusión a un recurso de casación sobre una resolución administrativa de la Contraloría General del Estado, donde se establece responsabilidad administrativa civil a un ciudadano. Responsabilidad administrativa civil del tipo glosa. Las normas que el casacionista pone en entredicho son sobre todo el artículo 56, que es relativo al tiempo que tiene la Contraloría para poder emitir su determinación en el caso de las glosas. Y en este sentido hay que anotar, hacer un paréntesis de que esta norma, de acuerdo a la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que en algunas ocasiones hemos comentado aquí, ha sido elevado a la categoría de caducidad. También hace alusión esta sentencia judicial a la norma del artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, que es relativa a la prueba, y algunas otras normas que hacen alusión al artículo 71, que es la caducidad que mencionábamos al citar el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y sobre esa base se plantea algunos puntos. Ustedes van a poder ver en la pantalla una parte de la resolución que está en el numeral octavo de esta sentencia, en donde se habla de el expediente administrativo. Recordemos que en el contencioso administrativo hay un elemento fundamental que no hay en otros procesos judiciales, que se denomina expediente administrativo. Este expediente administrativo, como todos conocemos, es un conjunto de piezas, un conjunto de documentos realizados por la administración pública en ese proceso administrativo, en ese procedimiento administrativo, mejor dicho, para poder crear un acto administrativo. En el caso de la Contraloría General del Estado no es la excepción, y obviamente hay un expediente administrativo que, por disposición de la ley, el artículo 309 del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano, al momento de citarle con la demanda a la institución pública por esta disposición legal, se obliga a la administración que remita el expediente administrativo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De esta manera llega este expediente al proceso judicial. Aquí hay una gran discusión si este expediente administrativo es una prueba en sí mismo o es un conjunto de pruebas. Lejos de entrar en esa discusión o en esa disquisición, yo quiero centrarme en el texto que ustedes pudieron revisar, que estaba remarcado en la pantalla sobre esta sentencia judicial y que tiene que ver con el expediente administrativo. Dice la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia lo siguiente, y cito textualmente: el expediente administrativo y la resolución administrativa son elementos sobre los cuales los tribunales distritales deben ejercer el control jurisdiccional de las decisiones de la administración pública, por lo que constituyen elementos de prueba dinámica que debe ser proporcionada por la administración emisora de la resolución que es materia de la impugnación judicial, ya que ella es la que está en poder de esa información documental que debe ser valorada de oficio para
de esta manera tutelar los derechos de los administrados, haciendo el control de la legalidad de la actividad pública conforme las normas citadas. Aquí un primer paréntesis, hasta ahí la cita textual, un primer paréntesis para tratar un tema fundamental que cita ahí la Corte Nacional. Es el tema de la prueba dinámica. Al parecer ahí en la cita se habla como prueba dinámica como una especie de concepción o criterio doctrinario respecto al ejercicio de lo que es la prueba dinámica. Esta prueba dinámica hace relación a la carga de la prueba. Es decir, la prueba dinámica no es per se un criterio jurídico, jurisdiccional, sino es un criterio o una tesis o una doctrina que es acogida por la ley. Es decir, la prueba dinámica tiene que estar establecida en la ley para que un sistema normativo lo aplique. ¿Por qué digo esto? Porque al leer este texto de la sentencia parecería que es un concepto doctrinario de aplicabilidad, lo cual no es así. Para ello debemos primero debemos aclarar lo siguiente. 1. La prueba dinámica no está establecida en el sistema procesal ecuatoriano. Para ello debemos ver o hacer una comparación con derecho de otros estados como el derecho colombiano, en donde sí existe en su legislación la prueba dinámica. Por lo tanto, yo he traído y quiero leerles un texto que me parece muy interesante para poder entender este criterio de lo que es la prueba dinámica. Y como les digo, en Colombia está establecido en su Código Orgánico de Procesos, está establecido este principio. Y si leemos el artículo 167 del Código Orgánico de Procesos de Colombia, vamos a leer lo siguiente. Textualmente dice: carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Hasta ahí la cita textual de esta norma del sistema colombiano. Si extraemos el concepto mismo, puede apreciarse ahí que la prueba dinámica es una facultad del juez, otorgada por la ley, como dijimos, para que el juez, desde su criterio, pueda disponer que una u otra parte procesal, independientemente que tenga la carga de probar el hecho o un hecho, esa parte procesal sea obligada, si cabe el término, a presentar una prueba porque esa parte procesal tiene en su poder o tiene mayor facilidad de acceder a esa prueba, cosa que no sucede con la contraparte. Entonces, este tipo de prueba dinámica utilizada en el sistema colombiano tiene como finalidad el buscar la verdad. El juez tiene la capacidad de buscar la verdad a través de este mecanismo. En nuestro sistema ecuatoriano no existe esta posibilidad, por lo tanto no podemos hablar de prueba dinámica. Y justamente por eso me ha llamado la atención que se hable de prueba dinámica en esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia y concretamente de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Debería entenderse que más bien se quiso explicar que el expediente administrativo es una prueba preconstituida, como posteriormente dice el texto de la sentencia. Y vamos a leer nuevamente la sentencia.
que dice lo siguiente. En efecto, la prueba dinámica es aquella que estatuye su carga a la parte procesal que tiene mejores posibilidades de aportarla al proceso judicial. Prueba que aparte de ser dinámica, porque las actuaciones administrativas sujetas al control público están acopiadas por la propia entidad pública, a cuyo cargo estuvo el procedimiento administrativo, se constituye en la denominada prueba administrativa preconstituida, la cual a juicio de Pablo Morenilla Alart, y entre paréntesis, esta cita textual ha tomado la sala de la prueba en el proceso contencioso administrativo de 1997. Este autor, Pablo Morenilla Alart, es un autor español y lo ha citado esta sentencia. Continúa el texto de la jurisprudencia diciendo: está integrada por los hechos constatados por la autoridad, las actas y demás actuaciones formalizadas en el procedimiento. Autor que, remitiéndose a Jimeno Sendra, sostiene que son requisitos para el valor de la prueba preconstituida material que se sustenta en la irrepetibilidad del hecho constatado por el agente público, el cual no podrá repetirse en la instancia judicial. Hasta ahí termino la cita de esta sentencia que estamos analizando. Aquí entramos a otro elemento. Tal vez esto es lo que quiso el juez dejar en claro, porque está hablando del expediente administrativo como un elemento preconstituido, un elemento que entra, como decíamos hace un momento, entra al proceso judicial como un conjunto de actos administrativos elaborados o producidos en la función administrativa, entran en conjunto al proceso judicial. Pero no por el solo hecho de entrar al proceso judicial se han convertido en una prueba, sino que aquí quiero leerles en cambio lo que dice un autor español al hablar de lo que sería esta prueba preconstituida del expediente administrativo. Dice César Tolosa Triviño, que es un magistrado español, al hablar del expediente administrativo lo siguiente. Dice: se trata en consecuencia no de una verdadera prueba. Está hablando del expediente administrativo. Se trata en consecuencia no de una verdadera prueba, sino de una actividad instrumental al servicio de la mejor resolución del procedimiento y cuyo contenido, y esto es importante, no constituye una verdadera prueba, sino que puede ser objeto de la prueba en sentido estricto en el posterior proceso contencioso administrativo. De la lectura que acabo de dar de este autor, debe quedarnos claro que no es lo mismo hablar de prueba dinámica y lo que sería una prueba preconstituida en derecho administrativo, como lo llama este autor, aunque hay que tomar en cuenta que este término, este concepto de prueba preconstituida es más del derecho penal. En el derecho administrativo no se ha usado mucho, o esto lo usan muy pocos autores. Y desde mi punto de vista, yo creo que tiene algo de cierto esta concepción de hablar de que el expediente administrativo es una prueba preconstituida, como lo llama este autor que se cita en la sentencia, pero que hay que entenderla que no es en sí mismo una prueba el expediente, sino que más bien es un cúmulo de pruebas. Y para convertirse en prueba dentro del proceso contencioso administrativo debe ser anunciado por la parte procesal que requiere, puede ser la administración pública o el particular, anunciada en su debida oportunidad, debe ser practicada en su momento procesal oportuno y valorada por el juez en el momento procesal oportuno. Con estos tres elementos, ese documento que puede estar en el expediente administrativo se convierte en una prueba dentro del contencioso administrativo. Y tal vez ese es el sentido que hay que darle a esta concepción interpretativa que el juez le ha dado en esta sentencia. Esta disquisición que hago con ustedes, y me gustaría escuchar los comentarios, criterios que ustedes puedan vertir, si están de acuerdo con esta concepción de la Corte Nacional,
respecto a que el expediente administrativo es una prueba preconstituida o si más bien consideran que el expediente administrativo contiene una serie de pruebas, como es el criterio que este rato yo me decanto, eh, y elementos que puedan argumentar hacia una u otra posición. Esto sería interesante para seguir discutiendo tanto la naturaleza del expediente administrativo como para entender el concepto de lo que es una prueba dinámica y una prueba preconstituida y utilizar correctamente estos conceptos en la aplicación procesal del derecho administrativo. Este comentario dejo a ustedes para recibir también críticas, comentarios y sobre todo criterios argumentativos que puedan iluminar a nuestras mentes. Muy buenas noches, muchas gracias.